Si arrancamos. Uno, dos, probando, probando. ¿Cómo están todos? Y todas, y todes. Avísenle al mundo, exacto, avísenle al mundo que empezamos a transmitir nuestra nueva, nuestro nuevo live con Marcelo Lagos. Vamos a invitarlo. Aquí está invitado, esperando que nuestro invitado hoy acepte para entrevistarle. Estoy un poco súper movida aquí porque sí, es un poco complicado hoy, pero no importa. A ver si es que se nos une. Vamos a mandar ahí muchos saludos a todos los que se nos están uniendo el día de hoy. Aquí estamos seteando todo, a ver. Sí, estamos transmitiendo en vivo y estamos esperando que Marcelo Lagos nos acepte para la entrevista. A ver si le funciona, si no le funciona. Tenemos muchas preguntas para él y lo veo que está saludando, pero no está aceptando, así que lo vamos a invitar de nuevo, ¿ok? Ahí está la solicitud y lo vamos a enviar nuevamente para que acepte nuestra invitación. Veamos cómo funciona esto. Qué terrible esto de estar así en vivo y no saber qué sucede, ¿ven? Pero bueno, pero estas son las cosas de la vida, en realidad. ¿Ah? Nosotros probamos el otro día que esto funcionara y funcionó, así que tenemos toda la confianza de que nos va a resultar de nuevo para que podamos conversar con Marcelo hoy día. A ver. Parece que no nos está funcionando esto. A ver si alguien le ayuda a Marcelo para que nos funcione. Probablemente no, dice que no puede unirse. A ver. Mm, parece que no le funcionó. Ahí le vamos a enviar nuevamente la solicitud. ¡Ay, sí! Ahí sí nos funciona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Había apretado el Qué bueno. botón, pero quién sabe por qué no funcionó. Claro, bueno, quién sabe, estas cosas de la tecnología son así. Bueno, todos ahí vuelan los Mucho. corazoncitos, estoy revisando ahí que vuelan los aplausos, corazones y todas las muestras de cariño y de felicidad porque logramos comenzar entonces nuestro live de día jueves aquí en After Geoscientifics. Recordarles que este es un espacio que nació de la inquietud de algunas mujeres de geofísica de la Universidad de Conce y empezamos a armar este espacio, ¿cierto?, para visibilizar a las mujeres en ciencia, pero también a los profesionales que llevan distintas carreras destacadas en las geociencias, no necesariamente desde geofísica, y After Geoscientifics es un espacio que no representa a ningún departamento ni institución, así que somos totalmente neutras. Y hoy día una persona que, si yo les digo el nombre, no necesita mayor introducción en realidad, Marcelo Lagos, bienvenido a nuestro live. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Y bueno, esta entrevista es más allá de los tsunamis, de los terremotos, de los desastres. Por supuesto que eso tiene que ver con lo que hacemos en el día a día, en nuestro trabajo, claramente, pero tiene mucho que ver con las motivaciones propias de cada uno. Y por algo uno los está estudiando, ¿no? Y por algo uno los trabaja en ellos. Y de lo que nosotros habíamos conversado previamente, se nota que tú así eres un apasionado de esta cosa. Cuéntanos, bueno, preséntate, así como a qué ciudad representas, Ok, qué sí. estudiaste, dónde estudiaste, qué es lo que hiciste. Bueno,
Primero que todo, agradecer la invitación que me hace Geoscientifics. No sé si lo estoy presentando, Cien- mencionando correctamente. Geocientifiques, también puedes decir. Ah, perfecto, Geoscientifics, me parece mejor. Mi nombre es Marcelo, soy chileno, nací en Arica, tengo casi 50 años soy egresado de Parvulario Junji, escuela pública, liceo público, y gracias a becas estudié en la universidad e hice posgrados, incluido un doctorado en la Universidad de Concepción. Así que si hay compañeros de Concepción, yo también sé lo que significa pasar por ese arco, ¿cierto? Subir Así al que Eula, historias podemos ¿no? compartir. Claro, sí, Subir al permanentemente. Eula y subir el cerro. Sí, no, pero esos son gajes del oficio ya. Claro. Pero debo destacar que caí en la inocencia que la primera vez que llegué a Concepción a vivir en ese doctorado me compré un paraguas, pues, sin entender nada. Evidentemente me duró menos que un candy. Por Pero bueno, esas supuesto. son historias de la vida. Oye, antes de que se nos olvide y ahora que tocamos el tema del aula y el doctorado, me contó un pajarito por allí. Le vamos a mandar muchos saludos a la profesora María Mardones, que me parece que fue parte de, no sé si de tu comisión, fue tu profe guía, algo por el estilo. No, claro, la profesora, la querida profesora María Mordones, para la cual le mando un cordial y fuerte abrazo y siempre acompaña mis bendiciones y todo. Ella fue inicialmente miembro de mi comisión y después por temas administrativos terminó siendo mi profesora guía, de la cual evidentemente yo estoy muy agradecido. Qué Una lindo. gran académica, una gran geógrafa, un aporte a la geociencia y a la geografía física en nuestro país. Claro, excelente. Oye, Marcelo, bueno, me parece notable que tú lo has construido, todo tu prontuario, por así decirlo, todos tus títulos y todas esas cosas en bases a beca, y eso da un mérito increíble. ¿Cómo eras como estudiante? ¿Cómo te interesaste por los tsunamis? ¿Cuándo empezó este interés, digamos, por los desastres? ¿Fueron siempre los tsunamis? ¿Fueron terremotos? ¿Fueron los desastres en sí? Cuéntanos un poco. Bueno, de alguna forma se debe conectar con la motivación que tienen todos y todas quienes buscan ese camino hacia las ciencias de la Tierra, la geociencia. Hay que contextualizar esto, estamos hablando de la década de los 90, no existía geofísica como carrera, no habían posgrados o carreras específicas en temas ambientales y las alternativas que te quedaban eran o ser meteorólogo o oceanógrafo o geógrafo, o geólogo, arqueólogo, así ya, pero en el perímetro de esto, Mm, y quizás antropólogo, cargado al lado al físico, lado, era claro. como eso. Claro, pero era todo bien así, bien reducido. Y en esa época geografía solamente se dictaba en la Chile y en la Católica, en Santiago, y en ingeniería en civil en la USACH. Hoy día está en numerosas universidades, ya ha vivido un boom después de la dictadura. Geografía fue una carrera que fue barrida como muchas y se ha vuelto a levantar. Podemos conversar sobre ello después. Sí. ¿Cómo era? No sé, pues como todo, bueno, no sé si como todos, pero yo entré muy motivado. Ten en cuenta que a diferencia de los penquistas que se vieron sorprendidos por un tremendo tsunami en el 2010, yo toda mi vida lo he estado esperando, Mm. desde que soy pequeño, siempre, siempre, siempre. Quienes somos ariqueños sabemos que los tsunamis pueden barrer con la ciudad en cualquier segundo, nos han inculcado eso desde pequeño, e independiente que hoy día hablar de este tipo de procesos y fenómenos sea algo que está a la vuelta de la esquina por la recurrencia y el gran impacto que han tenido las últimas décadas en nuestro país y en el mundo, cuando yo entré a la universidad era hablar algo críptico y complejo, incluso recuerdo que hasta en el doctorado en Concepción me cuestionaron el tema en su minuto porque consideraban que no era un tema relevante. Es más, así, off the Ya. record me decían, te vas a morir de hambre. Así. Menos mal que no les hice caso, ¿cierto? Menos mal, po. Ahora, claro, ¿no? Ojo con eso, porque a veces, chiques, hay que ser obsesivos con sus ideas, porque a veces ahí se va construyendo un camino interesante. Em, bueno, por lo mismo, por la motivación propia, se me hizo súper fácil, porque siempre me encantó la geografía, aunque evidentemente no todas y todos tenemos la oportunidad de que el típico profesor o profesora de historia te transmita los contenidos Mm. de forma razonable, porque bien sabemos que generalmente en países como los nuestros la geografía es la hermana chica de la historia y te la cuentan así como a medio morir saltando entre la cordillera de la costa, la depresión intermedia, el volcán, la bandera de Arabia Saudita y un climograma y agradece. Y sería. Entonces, evidentemente, entonces por lo tanto la posibilidad de que tú logres visibilizar, de que logres encenderte con la llama de la Mm. geo, de la tierra, de su descripción y su comprensión de procesos, eh,
Depende de muchas cosas. Y como soy de provincia, de ciudad pequeña, de playa, de cerro, de cimarra, de estar en la calle siempre, siempre. Entonces, tuve Claro. una relación bien interesante con la calle. Y con la calle en ciudades pequeñas es Mm. todo. Es el Cerro Pelado, es la cueva, es la roca, es la ola, es el río que baja con las lluvias estivales de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todo eso fue marcando. Hasta Además, que, sencillamente, perdona, además dale, que en dale. ciudad pequeña todo está relativamente cerca, entonces uno está así como súper metido del cerro ahí encima. Yo me acuerdo, lo más al norte que he llegado será Antofagasta, El sur de y Arica. claro, y cuando bajé del avión, porque me había llevado una prima en avión, eh, veo que el cerro está, pero encima, y uno sale y ve así el acantilado y el agua está allí y tenía este acantilado que es increíble, y es súper distinto, digamos, a lo que vemos en el litoral central. O sea, Sí, no, total. total, total. Bueno, cada territorio con su realidad, pero claramente te marca. Y la ventaja comparativa que uno tiene en pueblo, en ciudad pequeña, es que uno es callejero. Y ese callejero no me refiero a la calle urbana, me refiero al todo, al contexto, tanto lo urbano, lo periurbano, lo rural, lo Mm. distante. Está ahí abajo, en la línea de costa, 0 metros, y en 2, 3 horas ya está ahí a 4.600, 5.000 llegando a Bisbiri. Tenéis nieve arriba, abajo tenéis tremendas olas para surfear. O sea, todo mezclado, todo, tenéis valles fértiles. Pero particularmente, aparte de ello, está ahí en el límite con otro país a 20 minutos, Mm. jugáis una pichanga de fútbol con la escuela del otro país y ya es un partido internacional. O sea, en Claro. rigor pasan cosas en esa ciudad, pero particularmente su pasado, de grandes terremotos y tsunamis y otros procesos de la naturaleza, entre comillas, extrema, fueron Mm. dibujando en mí ciertas preguntas que no logré respuestas en mi niñez, en la enseñanza media se fueron fortaleciendo y cuando entré a la universidad lo tenía clarísimo. Tanto así que se me hizo entretenida la universidad, se me hizo fácil, aprendí muchísimo, más allá de lo que me daban las oportunidades de los contenidos, de los laboratorios, de los Claro. trabajos de terreno, y de alguna forma fue construyendo mi camino, pero también con esa motivación, esa gana de darle, de aprender más. Oye, hablando de cosas internacionales, bueno, te tengo que decir que tenemos más de 100, tenemos 117 auditores en este minuto. Yo creo que es el número más grande que he visto hasta ahora de Todas bienvenidas, auditores, todos todos bienvenidos. bienvenidos. Algunos Todes. comentarios, porque también de lo internacional nos están saludando y ustedes están saludando de distintos lados. Saludos, Marcelo, eres lo más grande de Chile. Te queremos como constituyente. Saludos desde Zaragoza, mira, en España. Saludos de la Grande sexta Zaragoza. región, desde México, desde Argentina. Así que aquí súper, súper, súper acogido. Oye, Marcelo, Buena. bueno, y al final uno haciendo ciencia va siempre respondiendo las preguntas que tenía y va haciéndose más preguntas. Eh, ¿Alguna vez dudaste en entrar a la academia? ¿Siempre quisiste ser así como profe de la universidad o investigador? Investigador al menos, no sé si profe. Sí, sí. No, la verdad es que se dibuja eso, se fue dibujando solo, pero particularmente en la universidad, dado que, como te conté, estaba con beca y todo, Mm, la verdad es que yo nunca pude hacer universidad. O sea, yo me perdí todos esos carretes de fin de semana para los amigos de Latinoamérica que nos acompañan, la fiesta. Nunca tuve la oportunidad de hacer ayudantías como me hubiera gustado porque pagaban muy poco y yo ya. necesitaba hacer plata para vivir, para comer, para todo. Y por lo tanto, la universidad para mí tenía que ser súper eficiente. Mm, Yo tenía que terminar rápido, aprobar todos los cursos y egresar y y lanzarme a la salir. vida y armar mi vida. Y en ese contexto, solamente pude disfrutar de la academia en los últimos años, estoy hablando de quinto año, cuando Hoy parece que se nos cayó Marcelo. Ah, Marcelo, no te vayas. A ver qué sucede con esto, porque lo veo ahí que está cargando. Eh, bueno, contarles entre medio, aquí hay una pregunta, si es que Marcelo se nos reintegra. Y si ustedes me escuchan, díganme ahí en el chat si me escuchan o no. Ah, se nos cayó Marcelo. Bueno, mientras lo invitamos de nuevo, estas son cosas que pasan. Estas son cosas que pasan, así que lo vamos a invitar nuevamente. Y mientras Marcelo logra y se nos logra unir, una de las preguntas que hicieron en el chat era
si su notable pasión por la comprensión de los procesos terrestres, ¿por qué no entró a estudiar geología? Le hice llanamente. Marcelo nos comentaba, a lo mejor la persona llegó más tarde, no sé, eh, él entró con beca a estudiar a la universidad, ¿ya? Y él todo lo ha logrado en base a becas, lo cual es súper loable y es súper relevante, porque cuando tú te adjudicas una beca, tienes que, digamos, va a depender obviamente de qué universidad te da más, ¿cómo se llama? Más porcentaje de beca. Y en el caso de Marcelo, él nos había contado anteriormente, no, lo estamos esperando, eh, que la Universidad Católica en geografía le dio 100% beca. Así que, ni eso, po, claramente se va a ir a estudiar para allá. Así que, súper bien, esa es un poco la razón de por qué no entró directamente a geología y geofísica no existía en esos tiempos. Así que hay que tener eso en claro, somos unos privilegiados y privilegiadas de que tenemos las carreras de geofísica hoy en día, Ah, los que vienen de hola. geofísica. Ahí sí te tenemos de vuelta, Marcelo. Por qué me tiraron para afuera? ¿Qué pasó? No, ninguna mala onda. A lo mejor internet, a lo mejor tienes BTR, ¿o no? Que se cayó. No, mi señal está súper buena. ¿En De repente te serio? quedaste pegada tú. Y acá O te quizás, quedaste tú pegado bueno, perdonen, y disculpen a tuvimos toda la problemas. teleaudiencia que nos acompaña. No te Ya. preocupes. Ahí Bueno, estuvimos contando ya, de tus becas para entrar a, porque había una ya. pregunta de geología y qué sé yo, pero estábamos hablando de que, de que porque tenías beca, entonces fuiste súper eficiente en el Ah, fondo, terminaste tu sí, carrera lo más rápido posible, ¿cierto? Y ya en tus sí. últimos años del doctorado te metiste, digamos, a hacer un poco más de academia, en el fondo. ¿O No no? fue así. La verdad es que, no, esa parte se cortó. Ah, ya. logré ser ayudante a partir de quinto año, pero Ah, no es que haya perfecto. querido, siempre la oportunidad estuvo, pero qué pasa es Claro. que pagaban tan poco que o era ayudante o etcétera. Entonces, Sí, po. ya en los últimos años ya estaba pituteando, estaba haciendo mis trabajitos y me podía dar el lujo de ser ayudante. Y Ya, evidentemente ahí sentí el gustito. Y ya claro. dentro de la universidad en los últimos años me metieron en algunos proyectos como ayudante, colaborador, asistente, más trabajo de terreno, más logística, Mm, cosas más interesantes. Y apenas surgió la oportunidad, postulé y me quedé trabajando como instructor, que era una cosa que ya no existe en la universidad, que era como claro, el goma del goma de un laboratorio, de un curso, y gradualmente fui haciendo carrera dentro de la universidad, sin claro. desprenderme evidentemente de mi vida profesional, porque paralelamente no me alcanzaba para vivir, tenía que Sí, combinar la universidad con el mundo real. Y el mundo real implicaba asesorías técnicas, estudios, cosas trabajar, de ese tipo. claro. Hasta que salió el posgrado y ahí evidentemente la relación contractual se hizo indefinida y ya Claro, llevo 22 años en la Universidad Católica trabajando. maravilloso. Oye, Marcelo, y bueno, llevas harto tiempo ahí en la Católica y sabemos que, por ejemplo, bueno, tú tienes o participaste en este paper, ¿cierto?, que fue publicado en la Nature con el profesor Cisternas. Y ¿Mm? sabemos que en la universidad es mucho esto del publish or perish, ¿cierto? El o publicas o te mueres, básicamente. ¿Mm? Y estuvimos conversando un poco de que eso digamos, no va mucho contigo también. Bueno, en realidad yo creo que no va con casi ninguna persona que se relacione en la academia, en el fondo esto que te obligan a escribir un montón y además tenés que malabarear otro montón de cosas. ¿Cómo cómo a través de los años, ¿cierto? Tú que has trabajado con personas internacionales, hemos visto que has estado en México, en Japón, fuiste después del terremoto en Tohoku. eh, ¿Cómo ves tú a las mujeres en ciencia? Cuando tú vas a terreno, cuando te toca colaborar con tus colaboradores internacionales, en estos años que has estado en la universidad, porque ciertamente vienes de otra como generación, por así decirlo, que los chicos que están escuchando en este minuto, que yo, ¿Mm? etcétera. ¿Cómo has visto así como esta brecha de género a través de esos años? ¿Has visto que han aparecido más mujeres? Mm. ¿Hay hartas mujeres en geografía o en desastre Es en el que, fondo, en sí, general? sí.
Sí. Mira, has tocado un tema interesante, pero yo creo que es más visible hoy día en países como Chile. Ten en cuenta que desde un principio, en los temas que trabajo, no se hizo fácil al principio trabajar con colegas nacionales. Ten en cuenta que en Chile generalmente los profesionales de las ciencias de la Tierra más antiguos tienen Mm, ciertas miradas donde consideran que ciertos temas les pertenecen solamente a ciertos tipos de carreras y si un geógrafo aparece hablando de terremotos o de riesgo, que se vaya a su rincón. Y claro. por lo tanto, eso quiere decir que yo tempranamente hice relación internacional, o sea, gran parte del contacto y las redes que armé, las armé por afuera, en Estados Unidos, en México, en Japón. Y en esos países, evidentemente, en esa época no existía ese estigma que yo creo que en Chile ya lejos está superado hace mucho tiempo, Mm, pero en esa época no era tan así. Y porque evidentemente yo te estoy hablando desde el área de humanidades o de las ciencias sociales, donde está geografía, que tiene humana, que tiene geografía física, claro. y ciertamente, bueno, eso. Por lo tanto, siempre he trabajado con mujeres, siempre he trabajado, pero con mujeres de Estados Unidos, con mujeres de Tailandia, con mujeres de México, sin ningún problema, siempre han estado, incluso no estoy hablando de mujeres más jóvenes que yo, muchas de ellas grandes profesoras, connotadas en sus posiciones, en sus líneas de investigación, de las cuales he aprendido mucho, y de tú a tú. Por lo tanto, si tú me preguntas cómo es mi relación con las mujeres, tempranamente siempre tuve la oportunidad de trabajar con ellas. A Mm, diferencia, en geografía, particularmente en mi instituto, originalmente yo siempre estuve solo en mi tema. ya. Independiente de ello que interactúo con otros colegas, ahí cada uno tiene su tema. Hielo, nieve, niebla, desierto, costa, humedal, se van especializando. Y en mi tema, yo originalmente partí de una mirada bien física, bien cuantitativa, y gradualmente fui viendo la luz y me fui acercando más a las sociedades, a la comunidad, lo podemos ver Mm, después, lo comentamos de ahí, pero respondiendo a tu pregunta del rol de la mujer, vital, fundamental, absolutamente parejo y equivalente, o sea, necesario, sin ningún problema, nada que decir, o sea, no, ni siquiera hay diferenciación. Ahora, distinto es... em, hoy día en mm, Chile, la realidad, donde particularmente en mi instituto, por ejemplo, tenemos un problema de género sustantivo, donde tenemos, no sé, una o dos académicas mujeres académicas de planta y el resto son todos hombres. Pero eso es un tema histórico que tiene explicaciones, porque generalmente los concursos son internacionales, porque generalmente el hombre tiene más productividad, porque mm, obviamente puede ir más a terreno, puede levantar más datos, puede publicar más, y todos sabemos lo que significa ser mujer y quienes optan por la maternidad o no, con todos sus compromisos y la carga que tienen doméstica y mil cosas más que evidentemente dificulta competir de igual a igual en concursos. Desde esa óptica, sin embargo, yo creo que estamos conscientes de que eso está cambiando y particularmente desde mi lugar de habla, desde mi instituto donde estamos trabajando, nosotros estamos haciendo cosas concretas para a la brevedad revertir ese desbalance que tenemos en temas de género. Respecto a estudiantes, la verdad es que es bien parejo, tenemos mucha mujer, mucho hombre, yo diría que es casi 50-50. mm, ya. Sí, pues yo creo que eso, bueno, lo que tú hablas ahí, el tema que tú tocas, tiene mucho que ver tanto con estos nichos que estamos hablando, nichos ya de género, por así decirlo, que lo tenemos, ¿cierto? Como en el inconsciente que me dicen la niña, ay, ¿cómo va a ir a subir el cerro? Mi hijita se le va a ensuciar el vestido. Eh, ¿cómo se llama? A estos nichos que tú dices así como, no, que si tú, no sé, pues estudias geografía, no podís dedicarte a hacer tsunamis porque tú tenés que ir a hacer mapas, ¿cachai? O si eres geofísico, no podís, no sé, pues, no sé qué no puede hacer geofísico, ir a mirar minerales porque eres geofísico, pues no eres geólogo. Entonces, yo creo que ahora, en este tiempo, y para las generaciones que vienen, ¿cierto? Yo creo que es súper importante y yo creo que eso se ve mucho en lo que tú haces, es esta cosa de la interdisciplinariedad finalmente, ¿no? De mezclar distintas cosas, distintos temas y distintas visiones también, desde distintos lados, porque al final uno no puede hacerlo todo solo, tienes que colaborar con más gente. Oye, Marcelo, y bueno, tú vemos que, ¿cómo se llama? Que tú tienes una facilidad, digamos, para hablar y para explicar las cosas así súper, súper bien. De hecho, ya están empezando a salir varias preguntas de si los sismos en Croacia son más fuertes que Chile, Wow. de que si va a temblar o no, qué sé yo. Pero quedémonos un poco como en la parte personal y tiremos las partes de las preguntas de ciencia un poco después. Eh,
tú tienes esta facilidad del habla y que te encanta, digamos, lo que haces, te encantan estos desastres y eres busquilla, te gusta también investigar cuando hay algo que no era como de tu tema, como lo habíamos conversado el otro día. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que quieren dedicarse quizás a tener una beta más de divulgación o bien digo, de divulgación científica? Eh, ¿Tienes algún consejo en ese sentido? Bueno, la verdad es que más que un consejo, considero que es un deber de quienes tenemos el privilegio de acceder a conocimiento, compartirlo. Y ese compartir, ese acceso democrático a la información, implica cualquier formato de difusión, divulgación, si es mediante publicaciones científicas, si es mediante congresos, si es mediante la prensa, si es mediante los medios, bienvenido. Y si evidentemente hay necesidades sentidas de sociedades y comunidades y países que demandan conocimiento y respuesta y que no se la da ciertamente el sistema educativo o los gobiernos de turno, el Estado en general, evidentemente es un deber salir de de la zona de confort del mundo Claro, sí. profesional, del mundo académico y comunicar. Y en la práctica, si uno tiene conocimiento, tiene que hacerlo. Mm, Todos tenemos que intervenir Wikipedia y tenemos que ir a la fuente correcta y no esperar que aparezca cualquiera comentando algo. Si está sucediendo algo importante y yo tengo experiencia y puedo aportar en ello, es un deber comunicarlo, sea por como sea, porque tengan en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a la universidad, no todos están leyendo publicaciones científicas, no todos están ocupados del paradigma de la ciencia y por lo mm, tanto, bien sabemos y gran parte de los países desarrollados ya lo tienen más claro, clarísimo, es que la difusión, la explicación simple de cosas complejas es un deber, es un devolver la mano. Y mm, particularmente en Chile, yo siento que hace mucho tiempo yo ya caí en ese camino, hemos sembrado, hemos realizado un camino y hoy día hay mucha gente dedicada a esto y es necesario. Hoy día todos vemos en la prensa por lo menos todos los días a alguien, hombre o mujer, explicando cualquier parámetro, proceso, mm. si hoy día estamos en La Niña, si mañana son los incendios forestales, si el volcán tiene o no tiene sismicidad, en la práctica está pasando todos los días. Por lo tanto, si tú me pides un consejo, más que un consejo, yo diría que todo profesional, todo profesional relacionado con las ciencias de la Tierra, con las geociencias, debería en algún minuto, ciertamente, siempre estar dispuesto a compartir y a dar la bajada. Y no solamente tiene que ser en prensa o medios, también puede ser con la comunidad cercana, puede ser en los cabildos que tenemos ahora en el contexto de la constituyente, puede ser Claro. en caletas de pescadores, puede ser con grupos cercanos, en unidades vecinales, en rigor, a toda escala es necesario porque claramente en países Mm. como los nuestros, donde ocurre tanta cosa recurrentemente y vemos que las comunidades siguen sin comprender en detalle, que la gente vuelve a habitar zonas peligrosas, evidentemente eso está relacionado directamente con la falta de acceso a conocimiento, a la falta de oportunidades. Por lo tanto, quienes tenemos el privilegio de tener conocimiento, es un deber comunicarlo. Y por lo tanto, más que un consejo, es utilizar toda la empatía que todos tenemos, porque todos, o sea, podemos ser malas pulgas, podemos ser medios gárgames de repente, si es que alguien vio los pitufos, que es viejo, yo sé que es viejo, pero independiente de ello, todos tenemos algo de empatía, y todos sabemos Sí. en algún minuto, de alguna u otra medida, ponernos en el lugar de otros, y cuando uno hace eso, uno logra transmitir un mensaje pedagógico, simple, entretenido, dependiendo del perfil de con quién estoy hablando, y eso se hace, es sumamente gratificante. Muy gratificante, sí. Sí, mira, ahí nos mandan hartos mensajes. Dice, dentro de la ciencia a nivel nacional, eres uno de los mejores comunicadores de las mismas, eres un grande, el mejor profe ever, por ahí hay algún estudiante. Me encanta cómo democratizas las ciencias, eres un crack. Dice. Y habíamos hablado Gracias, también de muchas gracias. esto, habíamos hablado de esto, de esta deuda que tenemos con la democratización del conocimiento científico frente a ese mismo. ¿Cómo ves tú el rol de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para, digamos, tapar ese agujero que tenemos, esa deuda? Es que depende, porque sí, yo creo que es importante que exista siempre institucionalidad que formalice, focalice y priorice temas que evidentemente condicionan desarrollo país, desarrollo humano. Pero en la práctica es más de lo mismo. O sea, sí, hoy Mm, día claramente la oportunidad de becas, por ejemplo, para el extranjero no tiene nada que ver con lo que había en mi época, que era la presidenta de la República y la Fulbright, no sé, y agradece. Hoy día sí, la cantidad de estudiantes, hombres y mujeres que estamos enviando afuera de Chile o en Chile
es increíblemente inédito. Y eso evidentemente es una estrategia pensada, etcétera. Yo creo que Mm. evidentemente un Ministerio de Ciencia es necesario, pero evidentemente necesita tener las herramientas y el financiamiento como para cumplir su objetivo. Y bien todos sabemos que particularmente la ciencia y la educación y sus fondos particularmente han estado siempre en cuestionamiento. La educación es un gran tema país que siempre está en crisis y eso implica que todavía nos queda un camino largo por recorrer en ello. A diferencia, la comunidad científica se rasca con sus uñas y somos, si bien somos un país pequeño, somos un país muy productivo, somos un país donde mujeres y hombres hacen aportes sustantivos a la ciencia de distintas trincheras, no solamente hablo de las ciencias de la Tierra, e imagínense si las condiciones evidentemente fueran equivalentes a países con los cuales permanentemente nuestras autoridades nos están comparando. Claro. Por lo tanto, evidentemente yo estoy de acuerdo, pero evidentemente necesitamos un ministerio que tenga las herramientas ciertamente necesarias para avanzar sobre todas estas brechas que todavía vemos día a día en la prensa, en el día a día. Que no se lo dejen a los puros extranjeros, como vimos por ahí, ¿ah? Con el Instituto de Tecnologías Limpias, básicamente. ¿Ah? Temazo, temazo. Ciertamente, es un temazo. Oye, Marcelo, dentro de eso mismo, también lo habíamos conversado, pero te lo pregunto de nuevo. ¿Qué opina Marcelo Lagos de la gente que promueve la pseudociencia? No vamos a poner Ah, nombres ni bueno, apellidos por ahí, porque ya todos sabemos a qué nos no, referimos, no, pero sí, ¿qué hay de opinas tú? todo. ¿Tiene que ver también con esta falta de conocimiento, de cómo este conocimiento finalmente llega a la gente, ¿no? Total, claro, te lo había dicho, sí. O sea, para que exista pseudocientífico, pseudociencia, y para que exista un público capaz de enganchar con esas ideas o interpretaciones de la realidad o de la noticia falsa, la fake news, etcétera, Mm. tiene que haber evidentemente un sustrato. Y ese sustrato se ha construido, no es casualidad. O sea, no es casualidad que la gente crea que los terremotos se pueden predecir, no es casualidad que las personas crean que la vacuna te va a matar o te va a instalar un virus, etcétera, un chip. O sea, no Sí, es casualidad todo eso. Eso de alguna forma se construyó y esos niveles de escepticismo pasan evidentemente por el cómo hemos logrado transmitir el mensaje, en este caso de las ciencias de la Tierra, a las comunidades. Y eso implica evidentemente el rol que tienen las ciencias en los programas educativos que permanentemente se están actualizando, los currículum donde se discuten con distintos profesionales los contenidos obligatorios que tienen que tener nuestros jóvenes, niñas, niños de educación prebásica, básica, media. Y por lo tanto, el hecho de que estos contenidos estén hoy día en Chile tan fragmentados, donde algo se ve en comprensión del medio social, algo se ve parcialmente en ciencias, y todo va a depender del tiempo que le dé la unidad técnica pedagógica o la motivación que tenga el profesor con un escaso tiempo dedicado de horas a estos temas, evidentemente vamos a tener comunidades y poblaciones que pueden ser muy escépticas, que pueden dudar, que pueden no entender y comprender. En un país como Chile, en uno de los países más sísmicos del mundo, que tú bien sabes que tiene la mayor cantidad de volcanes, de esto, con el evento más grande del mundo registrado instrumentalmente, nos o sea, con sacamos, todo ello, nos sacamos la lotería con con las ciencias naturales nosotros, con la geología y todo. sí, sí, con claro, con todo lo que tenemos deberíamos ser una sociedad muy consciente, educada, deberíamos comprender de muy buena forma los procesos y dar cátedra incluso al respecto. Sin embargo, en ciertos temas sí, pero en otros temas evidentemente hay una orfandad Mm. temática que de alguna forma, esto no es responsabilidad de la escuela, esto no es responsabilidad solamente de de las personas, esto es responsabilidad también de quienes trabajamos en estas materias donde hemos fallado en comunicar de forma eficiente los contenidos necesarios para lograr comunidades resilientes. Ahora, eso de alguna forma explica de que estos pseudo, no sé cómo le explicaste, estas personas que dicen que pueden predecir o que viene algo, existe evidentemente Pseudocientíficos, donde hay digamos. sociedades Sí. educadas, y no estoy hablando de sociedades con doctorado, pucha, de nuevo se cortó. Aló. No, sí, te escuchamos todavía. Ah, no, esto es terrible. No, no es terrible, chiquillos. Pero por si Marcelo nos escucha, de nuevo se nos cortó eh, la comunicación. Vamos a ver si logra ahí reintegrarse. A mí me siguen llegando mensajes, así que vamos a ver si es que puede todavía conectarse. Ojalá que sí. Lo llamamos de nuevo, no hay problemas. Esperamos de vuelta, así que
le llamamos y hacemos la conexión. Claro, por ahí dicen tiene BTR, es cierto. Bueno, todos los mensajes ahí que ustedes están mandando, que es futuro director de la ONEMI, se los vamos a mandar. Los sismos en Croacia son más fuertes que en Chile. La verdad, ahí puedo decir a quien haya hecho esa pregunta, mientras esperamos que Marcelo se reconecte, no necesariamente son más grandes que, o son más fuertes que lo que ocurran en Chile. Lo que puede pasar es que se sientan más fuertes porque las condiciones del suelo son distintas, ¿ya? En Croacia los sismos son bastante más someros, son menos profundos que los que tenemos normalmente en Chile, y eso hace que estas ondas, ¿cierto? Esta energía que se transmite a través de la Tierra, como está mucho más cerca de donde tenemos las construcciones, donde Croacia tiene sus construcciones, se siente mucho más fuerte y por eso entonces puede hacer más daño. En Chile tenemos la comilla suerte de que los eventos ocurren a una profundidad de alrededor casi 30 kilómetros o más hacia abajo, entonces es mucho más fácil, digamos, la energía que libera el sismo tiene mucho más tiempo y más medio, digamos, para liberar la energía y por eso los sentimos menos. Ahí volvió Marcelo, no sé qué nos pasa hoy día con el Internet, parece que está ahí medio haciendo, ¿cómo se llama?, interferencias. Pero ahora nos escuchas y te vemos. ¿Me Sí, escuchas y me la ves? verdad, Ya. sí, pero algo pasa porque la verdad es que mi señal Sí, acá está funcionando perfecta. No veo sí, ninguna debilidad en el sistema. es muy Algo raro. pasa con el cable submarino parece. Es muy raro, sí, el cable submarino ahí está haciendo un poco de sus estragos. Bueno, estábamos hablando Dale. de la pseudociencia y de esta gente que se aprovecha, digamos, de este vacío que hemos dejado en el conocimiento, ¿cierto?, de las personas. Y una forma muy fácil, por así decirlo, no sé si fácil, pero bastante rápida de llegar a mucha gente que te sigue o que en el fondo quiere conocer acerca de esto, fue la televisión. Y yo creo que desde que tú empezaste a aparecer en la tele, las geociencias empezaron a tener más boom. La gente empezó a hablar más de los terremotos, de los sismos, de los tsunamis, de los deslizamientos de tierra. Empezaron a conocer bastante más porque tú empezaste, digamos, a tomar un rol que nadie más lo había tomado tampoco. ¿Cómo fue que llegaste a la tele? ¿Cómo fue la recepción de tus colegas, por ejemplo, en la universidad? ¿Tuviste, no sé, menos publicaciones porque salía ahí en la tele o te miraban feo? ¿Cómo, Mm. cómo es el asunto? Sí, no, sí. Mira, en temas de comunicar, evidentemente todos podemos comunicar, pero hay formas de comunicar. Y hay habilidades que se trabajan y que cualquiera puede llegar, evidentemente, a ser un comunicador de la ciencia o de los contenidos de los cuales maneja. En rigor, no es tan fácil, porque evidentemente, por ejemplo, en este país tenemos mucha gente que sabe mucho, pero no sabe comunicarla. Y más de alguna vez son invitados y en rigor el mensaje es tan críptico Mm. que no logran Transmitir, enviar el enviar el mensaje. mensaje. Entonces, evidentemente la comunicación científica es un tema que tú lo trabajas. Mm. Sin embargo, debo destacar de que yo venía con el gen, pero también un gen que se sustenta en un pasado, en una vida con mi familia, una vida de empatía, de buenos amigos, de buena onda, y también eso te ayuda y facilita también una personalidad un poco más extrovertida, que te ayuda ciertamente Ahora, ten en cuenta que a mí me contactó. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó? O sea, de Mm. repente, no sé, en algún minuto probablemente algún periodista o una periodista tocó a la puerta de mi oficina, mi laboratorio, y pidió que explicara algún fenómeno, y te estoy hablando de, no sé, de los 90. Y yo contesté y probablemente esa persona corrió la voz y le comentó a otro periodista que había una persona que le explicó bien tal cosa, en simple, etcétera, que no le dio, y eso, que logró transmitir un mensaje. Pero particularmente todo cambió, o el cambio en 180 grados fue después del terremoto gigante de Sumatra Andamán del 26 de diciembre del 2004, donde si tú cuentas con los dedos de tu mano, en Chile, expertos en riesgo de tsunami, Ya. éramos muy pocos, quizás con una mano y eso, y por lo tanto
nadie estaba muy preocupado y nosotros hace rato estábamos trabajando en el tema y tuve mucha demanda, hubo mucho contacto, y de alguna forma eso cimentó una base de permanente consulta. Y llegó tal la demanda de personas que contactaban y que pedían una entrevista, etcétera, que era o te dedicabas a la docencia, a la investigación, o contestabas ahí el teléfono o la entrevista que querían que explicara. Entonces, llegó un minuto que no recuerdo si fue TVN, que es el canal nacional de Chile, Ujú. o no sé, Megavisión, y alguien me dijo, tú podrías ser nuestro colaborador científico en temas específicos de ciencia y cosas así, y de esa forma surgió como una oportunidad de concentrar todo en un lugar, no en una pura canasta, y que de ahí chorree para todos. Independiente de ello, siempre he tratado de estar en distintos tipos de espacios, en Ya, distintos canales, en distintos medios, sea prensa, sea radio, sea televisión, y con distintos públicos también. A veces puede ser un matinal, que es un público que ve el matinal, no todos claro. ven matinal, ¿cierto? Está el público que ve las noticias solamente, hay público que se acuesta muy tarde en la noche y le gusta un programa Mm. más nocturno, late, ¿cierto? Y Late, ese es otro claro. público, y es otro público, es otro lenguaje, entonces estratégicamente fui seleccionando y siempre estoy disponible a distintos tipos de público, porque evidentemente eso implica ampliar el espectro y conectándome con lo que tú planteabas al principio, evidentemente el factor de impacto que tienen los medios es gigante, es un monstruo y el que no lo entienda todavía, ten en cuenta que podemos derrocar un gobierno solamente con la prensa, podemos sacar a un político solamente con la prensa y los medios. En la ética, si uno sabe utilizar de forma inteligente los medios de Mm. comunicación, uno puede conducir una discusión, poner en la mesa un gran tema, y eso no es menor, ese es un trabajo permanente y sistemático que hay que hacerlo. Y Que hay que lo otro que hacer. nos acompaña también, que debo destacar, es de que últimamente han ocurrido mil cosas, también están pasando Mm. mil cosas acá, allá, acá, en temas vinculados con las ciencias de la Tierra, que incluso superan a la ficción, y por lo tanto eh, por ejemplo, las imágenes del tsunami del 2011, el 11 de marzo inundando la costa de Sendai, o sea, son de película. Y evidentemente la erupción del volcán de fuego en Guatemala, o sea, los flujos piroclásticos, o sea, en la práctica, hoy día, gracias al el acceso a la imagen, a la foto en tiempo real, estamos viendo cosas que ciertamente sorprenden, incluso a los científicos más escépticos, y eso implica respuestas rápidas, inmediatas, donde uno explique ciertamente, rápidamente, Mm. y en eso estamos. Yo creo que Sí. hoy día estoy acompañando a los medios, pero también estoy en la Ya. academia y ven, es Estás necesario. en todas. Estás en todas. Oye, Marcelo, mira, nos preguntan aquí, dice, hola, en 2 semanas más tengo que hacer una clase sobre prevención de desastres a jóvenes de entre séptimo y segundo medio para un curso corto de geofísica. ¿Qué debería ir sí o sí? ¿Qué le dirías tú a esa persona que Bueno, tiene que ir sí o sí en prevención de desastres? bueno, la verdad es que más que prevención, porque, a ver, ojo que a ver, prevenir significa evitar y Claro. eliminar. No sucede. Y seamos honestos, los niveles de exposición que tenemos en Chile son tan altos que los desastres están a la vuelta de la esquina. Lo que le Ujú, podría decir pensando en el target, en el público objetivo que menciona nuestro asistente, amigo, amiga, colaboradora, etcétera, ujú. es que cuando yo estoy enfermo, lo que hago es ir al médico y evidentemente el médico me da una receta para o un medicamento para cuidarme y tener un estado sano. El vivir en territorios en riesgo implica que siempre estamos a puertas de la posibilidad de que una enfermedad sea muy grave. Entonces la analogía que puede hacer el profesor con este grupo de estudiantes es de que comprender el riesgo de desastre permite anticiparse y evitar que se materialice el riesgo. El riesgo, ¿cierto?, es esta posibilidad, es esta probabilidad y nadie quiere que se materialice. Si se materializa, estamos hablando de un desastre. Y el tema que le puede decir a sus estudiantes es que existen muchísimas recetas hoy día para evitar que se materialicen desastres. Y por lo tanto, esas recetas él las va a compartir en esa clase especial con sus estudiantes. Y particularmente esas recetas se conectan no con lo que estamos
acostumbrados. Tengan en cuenta que el abordaje que tienen mm, países como los nuestros y gran parte del planeta para convivir con el riesgo de desastre siempre ha sido esta mirada bien tecnocrática, cuantitativa, donde estamos preocupados de modelar el comportamiento de la amenaza, donde estamos preocupados de cuantificar cuánto te demoras en correr a la zona segura y la claro. rugosidad del suelo en tu fémur y qué distancia tiene tu fémur y qué velocidad corres y o dónde ponemos la sirena y cuál es el alcance de la onda de aviso y todo y miles de billones para acá y miles de billones para allá. Sin embargo, evidentemente, si bien todo eso es muy necesario, al final de cuentas en países como los nuestros tiene una componente bien cosmética. El tema de fondo es el que nos aborda, porque evidentemente el riesgo sigue aumentando. Y sigue aumentando, ¿por qué? Porque seguimos aumentando la pobreza, porque seguimos aumentando la desigualdad, porque seguimos descuidando nuestros ecosistemas frágiles, porque permanentemente no nos estamos ocupando de los temas de fondo. Preferimos seguir construyendo vivienda social en zonas de peligro, pero a cambio te ponemos una señalización que dice peligro volcánico. En la práctica, no sistemáticamente no estamos abordando el problema de fondo y a final de cuentas son esas decisiones humanas las que construyen riesgo y las que pueden terminar en desastres. Por lo tanto, que le diga a sus estudiantes que los humanos, y particularmente en este contexto, y el contexto hoy día del antropoceno, somos quienes Mm, permanentemente estamos construyendo riesgo con nuestras decisiones y que en esa clase les va a contar cómo evitar que se materialicen desastres. Le aseguro que va a ser un claro. éxito su clase. Súper. Sí, en Chile yo encuentro que somos tenemos una cultura muy reactiva. Nosotros esperamos a que quede la embarrada y de ahí empezamos a arreglar las cosas y ver qué es lo que falló en vez de empezar a pensar antes de que nos pasen las cosas. Ah, uno dice, no, ¿para qué me voy a vacunar contra la influenza si total no me va a dar nada? Y después cuando nos caemos a la cama decimos, ¿por qué no me vacuné? Y la cuestión, ¿esto? Eh, Sí, es así, somos reactivos de una cuestión cultural, pero empezando a cambiar por nosotros mismos. Empezamos a cambiar la cultura y es algo que no va a pasar de un día para otro, ciertamente, ni con dos o tres personas, pero de a poco, cierto, con los años vamos a ir cambiando estas generaciones. Eh, por ahí, bueno, también nos comentan que en las carreras científicas deberíamos poner de manera obligatoria algunos cursos sobre comunicación científica o comunicación en la ciencia, ciertamente, porque si bien es cierto, claro, hay personas que somos más empáticas y personas que tenemos esta facilidad para encontrar las analogías y explicar los fenómenos de una manera un poco más simple de repente, o sin tanta ecuación y sin tanta palabra el jargon que le llamamos nosotros, ¿no? Las palabras científicas muy específicas, tenemos esa facilidad y si no, hay algunos que se dedican, qué sé yo, a hacer cómics, a hacer dibujos y al final entre todos tenemos que colaborar para hacer esta divulgación un poco más amable. Eh, Hablábamos de tu diario, de tu vida, digamos, académica, y en tiempos de pandemia estamos casi todos encerrados, pero ¿cómo compatibilizas esta vida de pandemia personal con la exigencia de la vida académica? Hablábamos que probablemente pre-pandemia, no sé, tú eres de las personas que se iba en bicicleta a la pega pre-pandemia y ahora lo debes echar de menos, me imagino. sí, la verdad es que han pasado cosas muy interesantes porque de alguna forma la pandemia ha visibilizado la precariedad y la fragilidad del sistema humano y en el caso chileno con mayor razón. Evidentemente utilizo como analogía Mm, lo que estamos viviendo, o sea, el solo hecho de que todos hablemos de la pandemia y que nadie hable de la precariedad de nuestros sistemas de salud, de cómo las empresas han despedido a miles y miles de personas en este país y de cómo muchos hemos tenido, se ha complicado evidentemente la cosa. Muy pocos hemos tenido el privilegio de hacer trabajo remoto, yo como académico tengo ese privilegio, pero mm, sabemos que no todos pueden darse ese privilegio. De alguna forma la pandemia le ha utilizado como un proceso que me ha permitido comprender aún más aspectos profundos de la teoría de riesgo, porque ciertamente es un peligro biológico que evidentemente se transforma en un riesgo si me expongo y que hoy día estamos ante un desastre lento que está acompañando a Chile y a muchos países, si no todos los países del mundo casi. Eso por una parte, pero por otra parte, evidentemente, esto me ha permitido estar encerrado en mi casa principalmente y desde lo doméstico, evidentemente, de haber sabido que venía una pandemia, me habría comprado otro busito, porque el buzo que tuve todo el año no me lo saqué nunca más.
y probablemente quizá otras hawaianas, porque las hawaianas que tengo no me las saqué nunca más. Hoy día incluso tengo más suaves las plantas de mis pies que mis manos, porque hoy día con tanto jabón, con tanto estos líquidos El químicos, alcohol, líquido gel, que, etcétera, sí. claro, hoy día las manos las tengo secas y los pies los tengo como de bebé, como de guagua, producto de que no me he movido mucho de mi zona de confort. Ha sido bueno desde el privilegio del cual te hablo y que no tienen todos, porque ordené mis comidas, Mm. ordené mi, entre comillas, mi frecuencia de ejercicios, regulé varias cosas que tenía pendiente y la verdad que me ha permitido darme más tiempo para mí, para compartir con los míos y eso ciertamente se agradece. Se Sí, agradece, sí, ciertamente se agradece un montón, sobre todo bueno, cuando uno puede compartir, digamos, la pandemia con quienes vivan en la misma casa. Lamentablemente hay hartos estudiantes acá, por lo menos en London, Ontario, donde estoy yo, digamos, localizada. Hay muchos estudiantes que viven en dormitorios estudiantiles, que se llama, que son digamos, como casas que pone la universidad con dormitorios para sí, cada uno de ellos, y hay harta sí. soledad, entonces los cabros han estado bien complicados con esta pandemia, así que ahí hay que mandarles un abrazo a todos los que están pasando estos momentos difíciles un poco más solos, pero ya vamos a salir, ya va a terminar todo esto. Eh, Hablemos de ciencia. Ya hemos estado hablando harto de ti personalmente, pero también la ciencia, bueno, tiene también que ver contigo, como tiene que ver conmigo, porque es lo que hacemos finalmente. Eh, ¿Cómo aquí nosotros lanzamos unas cajitas con preguntas durante la semana, ¿cierto? Y hay gente que mandó varias preguntitas, algunas ya las hemos respondido en la entrevista mientras Ya, conversamos, ¿cierto? Pero ok. aquí hay algunas ¿cómo se llama? Que no hemos visto todavía. Y le voy a mandar, digamos, un aviso a Carolina y a María Belén, que son mis ayudantes en esto, son todas las que manejan todo el sistema por detrás, que me vayan avisando cómo estamos con lo de la hora, porque si bien han habido cortes, tenemos ciertos límites de horario por ahí que considerar, pero si no, seguimos igual. Eh, Me preguntan, o preguntan, digamos, aquí en estas cajitas que yo te digo. eh, ¿Hay posibilidades de práctica en el Instituto de Geografía de allá de la Pontificia Sí, Universidad Católica? Y si recibes sí. cursistas y practicantes, eventualmente, si nos das que es positivo, vamos a mandar ahí entonces tu correo Sí, probablemente o para que sea, se comuniquen sí. contigo. Sí, todos y todas son bienvenidos. Y la verdad es que todo depende de que la institución o la universidad o el centro de investigación, desde donde me contacten, les permitan ciertamente tener estadías o temas de investigación en otra universidad. Yo Claro. particularmente estoy en el Instituto de Geografía, soy el jefe del Departamento de Geografía Física en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo otro es que evidentemente nos complementamos. Suele pasar que estudiantes de otras carreras buscamos temas comunes porque evidentemente acá hay multidisciplina y transdisciplina y siempre hacemos cosas interesantes donde todos y todas son bienvenidos. Claro, yo creo que Ahora, en ahí, este contexto de perdón. perdón, en este contexto de la pandemia también resulta interesante porque se puede hacer remotamente, porque Mm. quizás hay estudiantes, sobre todo los de pregrados, que tienen que a veces hacer laboratorios, prácticas y cosas así, y se puede ver la forma de que esa práctica se acompañe a distancia también. Ahora, debo ser honesto, también tengo demanda y ahí voy jugando. A veces se puede dilatar en el tiempo, pero siempre está la posibilidad de hacer cosas con estudiantes de otros lugares sin ningún problema. Todos y todas bienvenidos. Exacto, sí, yo creo que ahí también la pregunta un poco es por qué, digamos, como digamos, esta iniciativa partió de la Universidad de Concepción, los chiquillos y las chiquillas y las chiquilles allí deben pensar, decir, bueno, y que es una pregunta súper natural de hacerse en realidad, porque cuando uno está en su carrera o cuando uno viene saliendo de cuarto medio, los cabros allí a los que dieron la PTU, muchos saludos a los que acaban de pasar por esa experiencia. Ellos ven los nombres de las carreras, ven las mallas, qué sé yo, con los cursos, etcétera, pero, pero al final hay una cuestión que o sea,
el título al final da un poco lo mismo porque, como bien tú dices, depende mucho de la motivación de lo que a ti te gusta, hacia dónde tú lo vas digamos, a enfocar y, y en tiempos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, todos los temas se conectan finalmente. Entonces, Sí, las no, prácticas, digamos, totalmente. es independiente del nombre, digamos, de la carrera que tenga. Ya yo creo que ahí hay que sacarle, digamos, un poco esa label, esa etiqueta, y ponerle ciencias de la Tierra nomás, o Sí. No, y geociencias ojo como con tal. eso, porque en la práctica, todo, siempre hay, todos pueden aportar. Eso que quede claro. Por ejemplo, ejemplos de trabajos que he guiado con otros estudiantes de otras carreras, de otras universidades. Por ejemplo, cuando estábamos evaluando mitigación ante inundaciones o tsunamis en las costas, necesitábamos expertos o expertas en temas de biomasa. Y ahí Mm. aparecen forestales, agrónomos, etcétera. Necesitábamos hacer muros de contención, a veces ingenieros. Necesitábamos determinar rugosidad y fricción cuando la onda penetra, etcétera. Necesitábamos modelar numéricamente parámetros, necesitábamos ver cómo esa obra, una vez que atenúa, mitiga y se puede incorporar esa mitigación en la planificación urbana, planificadores, cómo construimos viviendas resilientes, Mm. arquitectos. En la práctica necesitamos saber cómo las personas, la comunidad percibe el peligro, psicólogos, sociólogos, psicólogas. En la práctica esto es transversal, o sea, no hay tema donde tú no me digas, en los cursos que yo tengo estudiantes de música, tengo veterinarios, tengo abogados, ingenieros, constructores, geógrafos, agrónomos, hay de todos De y todo. todos son bienvenidos y de todos y los cursos son riesgo de desastre, modelamiento de superficie, riesgo de tsunami, seminarios de investigación aplicados al riesgo, amenazas naturales, etcétera. O sea, llegan de Mm. todos y todos pueden abordar desde sus ópticas y desde sus lugares de habla los temas que de alguna forma se conectan con los temas que tratamos. Todos tienen cabida. Siempre hay un tema donde cae parado una o un especialista, porque siempre pueden aportar. Sí, pues, siempre, y esa es la gracia, o eso es lo bonito, encuentro yo, de las geociencias, por así decirlo, de que eh, nos atañe a todos, y al final todos vivimos en la Tierra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos le compete a la Tierra, o tiene digamos, después se nos cae de vuelta, ¿cierto? Es como escupir al cielo, nos cae en la cara, pues si construimos en el borde costero y no entendemos bien que ocurren tsunamis, ¿cierto? Que estamos en un país que tiene una historia de terremotos, ¿cierto? Y que generan tsunami, se nos va a caer la casa. Es como obvio en el fondo. Pero hay que tener ahí harta historia también. Eh, Nos preguntan, por ejemplo, también cómo, bueno, tú sabemos que tienes este don de poder divulgar muy bien la ciencia y que tienes muy buena llegada con las personas, pero quienes también son personas y que tienen mucho que decidir son los que toman decisiones, son como los políticos, ¿cierto? La gente que está como en el cargos. ¿Cómo se lleva la ciencia a esos tomadores de decisiones? ¿Te ha tocado trabajar con ellos eventualmente? Sí, 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 hay oportunidades. Bueno, en el caso de quienes toman decisiones políticas, que es fundamental, involucrarse en ese tema. Tengan en cuenta de que los políticos, hombres y mujeres, toman decisiones sobre la vida de sociedades, sobre la vida de las personas, sobre el desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, los políticos cumplen un rol muy, pero muy importante. Por lo tanto, aquí quiero llegar, que es sumamente importante que la ciencia permee, incluso que la gente de ciencia haga política. Y aunque alguien pueda considerar que esto es erróneo, te estoy hablando de una editorial de Nature de hace pocos meses atrás, donde se invita y se hace absolutamente urgente y necesario, particularmente con la experiencia que tuvieron en el norte de los Estados Unidos con el gobierno de Trump, de la necesidad de tener políticos con conocimiento, políticos educados en temas de ciencia que ciertamente con argumentos pueden tomar decisiones importantes, porque evidentemente salirte de los marcos de acción para disminuir el cambio climático es una decisión política donde se necesita conocimiento. Y por lo tanto, lo primero que yo diría es que más que trabajar con políticos, yo el mensaje que enviaría que es un deber de quienes tienen la oportunidad de estar cerca, de acompañar en temas políticos, tienen que estar. Porque no todos saben de ciencia, no todos saben del tema que tú manejas y sabes. Y por lo tanto puede ser un sustantivo aporte en una coma, en un párrafo, en un artículo, en un decreto, en una norma, en una ley, que proteja los humedales, que proteja las dunas, que
priorice evitar el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y lo otro que evidentemente acá hay un tema de lobby. Lo que tú haces es que partes gradualmente. Mi experiencia es que hemos hecho, no sé, seminarios en la universidad, workshops, donde invitamos a una autoridad que sabemos que estratégicamente viene o representa una región donde hay un tema interesante que abordar. Lo ponemos sobre la mesa y gradualmente lo vamos sensibilizando con ponencias que no sean agotadoras, pero que de alguna forma le transmitan como un dulce el mensaje. Mm. Luego, gradualmente, lo vamos a visitar a su lugar. Luego vamos a su distrito, por ejemplo, y damos alguna conferencia que de alguna forma políticamente se visibilice como líder al respecto. Pero esto no es desde el punto de vista interesado, porque acá hay un juego donde ambos estamos ganando. Él está tomando, él o ella toma con recepción Decisiones. positiva un tema que nosotros consideramos importante y de alguna forma él necesita votos. Por lo tanto, él o ella. Entonces, la política es así, y Se ahí nos tú va a vas cortar, armando hasta... se nos va a Ok, ok, cortar, ok. pero ya Pero, volvemos. pero